Catalina se sentó en la vieja silla de plástico del living de su casa, con la mirada perdida en una taza de mate cocido que ya se había enfriado sobre la mesa de madera rústica. El aroma a yerba y a resignación impregnaba el aire quieto de la siesta en Santa Victoria, un pequeño pueblo perdido en las sierras de Córdoba, donde los secretos corrían más rápido que el viento. Escuchó el arrastrar de unas pantuflas desde la cocina. Su madre, Silvia, entró con el rostro pálido y los ojos enrojecidos e hinchados. Las huellas de una noche entera de llanto todavía marcaban su piel. «Mamá», dijo Catalina en voz baja, casi un susurro que se quebró en su garganta. «¿De verdad no hay otra manera?» Silvia evitó su mirada, sus manos temblorosas buscando apoyo en el respaldo de una silla. «Ya no nos queda nada, hija. La chacra, esta casa, todo está hipotecado. Agotamos hasta el último centavo para pagar las cuotas de la deuda, pero igual no alcanza». Bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la acusación silenciosa en los ojos de su hija. Ambas sabían cuál era la única solución que quedaba sobre la mesa. Catalina apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como el mármol. Esa solución ya la había escuchado en los susurros venenosos de las vecinas en el almacén, en los chismes que volaban por la plaza del pueblo. Pero oírla salir de la boca de su propia madre hacía que el peso fuera más real, más aplastante. «Quieren que me case con Mateo», afirmó Catalina, con un tono monótono, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que la frase dolía tanto como sonaba. Silvia finalmente la miró, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Él está dispuesto a pagar toda la deuda, Cata. Todo terminaría. Solo tenés que aguantar unos meses después, si no funciona, se pueden divorciar. Nadie tiene por qué saber los detalles». Catalina soltó una risa corta y amarga. «¿Aguantar? Con un hombre ciego al que ni siquiera conozco. ¿Vos tenés idea de lo que es vivir así, mamá? ¿Hipotecar mi futuro solo por una deuda?» Su voz se elevó, cargada de una frustración que llevaba meses acumulando. Sabía que su madre no era la culpable directa, pero necesitaba descargar su dolor en alguien. «No me eches la culpa a mí de esto», replicó Silvia, el dolor transformándose en defensa. «No tuve elección». Catalina se levantó y se acercó a la ventana, observando la calle de tierra y los paraísos que se mecían con la brisa. Conocía los sueños de su hija: irse a la capital, estudiar arquitectura, construir una vida lejos de la asfixia de Santa Victoria. Y ahora, esos sueños se desmoronaban como un castillo de arena. «Perdóname, mi amor», susurró Silvia, su voz rota por el llanto. «Es lo único que puedo decir». Un rato más tarde, el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa la sobresaltó. Catalina se asomó por la ventana y sintió un escalofrío. Un hombre alto, vestido con una elegancia que desentonaba con la humildad del pueblo, descendía de un coche oscuro. Era Mateo. Caminaba con la ayuda de un bastón blanco, con lentitud pero con una seguridad que la desconcertó. Llevaba unos lentes de sol negros que ocultaban por completo sus ojos. «Vos debés ser Catalina», dijo él cuando Silvia le abrió la puerta. Su voz era grave, serena, pero con un timbre de autoridad innegable. Catalina solo asintió, olvidando por un momento que él no podía verla. «Soy Mateo. Me alegro de conocerte por fin», continuó él, extendiendo una mano en su dirección. Catalina dudó un instante antes de estrecharla. Su piel era cálida, su agarre firme. «Sé que ninguna de nosotros quería esto», dijo Mateo, su tono suavizándose. «Que ambos fuimos forzados a este arreglo. Pero espero que podamos sobrellevarlo de la mejor manera». Catalina sintió una oleada de rabia. ¿Cómo podía este hombre, que ni siquiera podía verle el rostro, hablar con tanta calma sobre un matrimonio que no tenía ni una pizca de amor o deseo? «¿Por qué haces esto?», preguntó ella finalmente, su voz teñida de un filo cortante. «¿Te parece normal casarte con una desconocida solo para ayudar a su familia?». Mateo guardó silencio un momento, como si midiera sus palabras.
luego suspiró. Hay razones personales que no puedo explicarte ahora. Pero créeme, no tengo intención de hacerte daño. Solo quiero ayudar. Esa respuesta no fue suficiente para Catalina. Sentía que había algo más, algo que le ocultaba detrás de esa fachada de calma y esos lentes oscuros. Algo que le daba una confianza desmedida a pesar de su ceguera. Pero, ¿qué otra opción tenía? Esa noche, Catalina volvió a su cuarto con un torbellino de emociones. Pasó horas mirando fotos antiguas de la facultad, de sus amigas, de una vida llena de promesas que ahora parecía pertenecer a otra persona. Todos sus planes, hechos añicos por una deuda que ni siquiera era suya. ¿Por qué yo? Susurró, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y caían sobre el vidrio de un portarretratos. Silvia llamó suavemente a la puerta. Hija, mañana a la mañana tenemos que ir al registro civil. Catalina secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Está bien, mamá. Lo voy a hacer. Pero no te prometo que vaya a ser feliz. Al día siguiente, la boda se celebró en la fría oficina del registro civil de Santa Victoria. No hubo un vestido de novia de ensueño, ni parientes lejanos, ni fiesta. Solo unos pocos vecinos curiosos y el juez de paz que leía los votos con voz monótona. Catalina, de pie junto a Mateo, llevaba un sencillo vestido prestado. Su rostro era una máscara de indiferencia, tratando de reprimir el nudo que sentía en el estómago. Cuando llegó el momento, Mateo se giró hacia ella y, con una delicadeza inesperada, tomó su mano. Gracias, dijo en voz baja, casi un susurro solo para ella. Te prometo que no te vas a arrepentir. Catalina no respondió. Solo sintió el frío del anillo de oro en su dedo, un círculo que simbolizaba no un comienzo, sino una jaula. Estaba llena de decepción y miedo. No sabía qué le esperaba en su noche de bodas, pero una cosa era segura, este matrimonio no era el inicio de la felicidad, sino el comienzo de una larga y enigmática lucha. El cielo nocturno sobre Santa Victoria era un manto de tinta salpicado de estrellas, pero la noche se sentía opresiva y silenciosa. Solo el canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas de los eucaliptos rompían el silencio. Catalina estaba sentada en el borde de la enorme cama de la estancia de Mateo, con las manos temblorosas sobre su regazo. La habitación, decorada con muebles antiguos y pesados, olía a madera y a un pasado que no le pertenecía. Estaba llena de aprensión, sin saber qué ocurriría esa noche. Lo único que tenía claro era que estaba atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que era un completo extraño. Escuchó el sonido suave de la puerta al abrirse y su corazón dio un vuelco. Mateo entró en la habitación. Se movía con una cautela deliberada, apoyándose en su bastón blanco. Dejó el bastón junto a una mesa y se sentó en un sillón cerca de la ventana. La única luz era la de un velador, que proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes, haciendo que la atmósfera fuera aún más tensa. ¿Todavía no te dormiste?, preguntó Mateo en voz baja. Su tono, como siempre, era tranquilo. Catalina negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía verla. No puedo dormir, respondió, su voz apenas un hilo. Hay algo que te quiero preguntar. Se armó de valor, sintiendo que no podía seguir soportando la incertidumbre. Mateo guardó silencio por un instante y luego una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Es sobre por qué me casé con vos? Si fue por lástima, o porque soy un filántropo aburrido. De repente, se levantó del sillón y caminó hacia ella. Sus pasos eran firmes, sin la más mínima vacilación que uno esperaría de un ciego en un entorno desconocido. Catalina observó sus movimientos con atención, y una extraña premonición comenzó a crecer en su interior. «¿Sabes, Catalina?», dijo él, su voz ahora más profunda y cercana. «Hay cosas que no te pude decir en su momento. Pero esta noche, creo que te mereces una explicación». Y entonces, en un movimiento rápido y seguro, se quitó los lentes de sol. Los ojos del hombre que supuestamente eran vacíos y sin vida,
en realidad brillaban con una intensidad aguda, llenos de conciencia y percepción. El corazón de Catalina pareció detenerse por un segundo. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Qué es esto?, susurró, su voz temblando incontrolablemente. Vos podés ver. Mateo asintió lentamente. Su rostro seguía tranquilo, pero había una sombra de culpa en su mirada. Sí, puedo ver. Estuve fingiendo ser ciego todo este tiempo. La sangre de Catalina hirvió. La confusión, el miedo, la rabia, todo explotó dentro de ella. El enigma de su calma, de su seguridad, ahora tenía una respuesta, y era una mentira. ¿Por qué?, exigió saber, las lágrimas asomando en sus ojos. No estaba tratando de jugar con vos. Solo quería protegerme. ¿Protegerte de qué?, gritó Catalina, ahora de pie, enfrentándolo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro matrimonio? ¿Con mi mamá? ¿Con nuestra deuda? Mateo se sentó en el borde de la cama, su figura imponente ahora parecía más sombría bajo la luz tenue. Hace unos años, me convertí en el objetivo de un sindicato criminal. Un grupo de empresarios mafiosos que querían apoderarse de mi compañía. Intentaron destruirme de todas las formas posibles, incluso amenazaron mi vida. Para protegerme y ganar tiempo, decidí fingir que había quedado ciego en un accidente. Pensé que si me creían débil, me subestimarían, y eso me daría la oportunidad de preparar una nueva estrategia. Catalina se quedó en silencio, tratando de procesar cada palabra. Aunque la lógica era impecable, todavía se sentía furiosa y traicionada. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Ese mismo grupo usa a prestamistas locales, usureros, para atrapar a gente con deudas y lavar dinero. El usurero que tenía atrapada a tu madre trabaja para ellos. Su plan era usar tu matrimonio conmigo para tener acceso a mis bienes. Cuando me enteré de la situación de tu familia, decidí tomar el control antes de que fuera demasiado tarde. Catalina lo miró con una mezcla de emociones, ira, confusión, pero también una incipiente curiosidad. ¿Así que este matrimonio es parte de tu plan para luchar contra ellos? Mateo asintió lentamente. Sí. Pero tampoco quería lastimarte. Esperaba que pudiéramos entendernos y trabajar juntos. Sé que esto es difícil, pero necesito tu ayuda. Catalina apretó el borde del acolchado, su mente era un caos. Por un lado, se sentía como un peón en un juego peligroso. Por otro, había una extraña sensación de alivio. Al menos, ahora todo tenía sentido. Y, por primera vez, veía una luz al final del túnel, una posibilidad de que su sacrificio no fuera en vano. Está bien, dijo finalmente, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. Te voy a ayudar. Pero tenés que prometerme una cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo, sus ojos fijos en los de ella, una conexión intensa y real que la estremeció. No vuelvas a mentirme nunca más. A la mañana siguiente, Catalina se despertó con una sensación más ligera. Aunque la inquietud seguía ahí, la pesada carga de la incertidumbre se había disipado. Miró a Mateo, que estaba sentado en el living leyendo el diario con una expresión seria. El hombre parecía tan diferente de la imagen que ella se había hecho. Ya no era débil, sino fuerte y lleno de determinación. Silvia entró en la habitación con una sonrisa nerviosa. Hija. ¿Cómo estuvo tu primera noche? Catalina miró a su madre por un segundo y luego sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Estuvo bien, mamá. Creo que todo va a estar bien. En ese momento, sintió un lazo invisible formarse entre ella y Mateo. Ya no eran dos extraños. Eran aliados. Y Catalina comenzó a darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El sol de la mañana caía a plomo sobre Santa Victoria, un pueblo acostumbrado a la calma chicha. Catalina estaba sentada a la mesa del comedor, mirando una taza de café que se había enfriado. Su mente era un torbellino,
repasando la conversación de la noche anterior. Mateo, el hombre que parecía un inválido, resultó ser un estratega oculto en una guerra silenciosa que había llegado hasta la puerta de su casa. Mateo entró al comedor con paso decidido. Llevaba una carpeta gruesa llena de documentos que dejó sobre la mesa. Se sentó frente a Catalina. «Tenemos que empezar a planear nuestros siguientes pasos», dijo, su voz sin rastros de la falsa fragilidad del día anterior. Catalina lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué son todos esos papeles?» «Estos son los informes sobre el sindicato que nos persigue. He descubierto que usan a usureros locales como una de sus herramientas para encontrar víctimas. Estoy seguro de que también están detrás de la deuda de tu mamá». Catalina sintió que se le helaba la sangre. ¿Así que no fue una casualidad? La deuda de mi mamá, todo fue planeado. Mateo asintió lentamente. Sí. Intentaron ponerte una trampa para poder acercarse a mis bienes a través de este matrimonio. Pero yo me les adelanté. Catalina bajó la vista, sus manos temblaban al tocar la taza de café. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que salgan de su escondite, respondió Mateo. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre el prestamista que le dio el dinero a tu madre. Habla con la gente del pueblo, pero con discreción. Ese mismo día, Catalina fue al mercado de Santa Victoria. Con la excusa de hacer las compras, comenzó a hacer preguntas sutiles a los puesteros que conocía de toda la vida. Pronto, los fragmentos de información comenzaron a unirse. Una de las vendedoras de verduras más antiguas, doña Elvira, le dio una pista clave. «Ese hombre no anda solo, hija», le dijo la anciana, mientras le pesaba unos tomates. «Tiene conexiones con gente pesada de la ciudad. Se rumorea que trabaja para un capo mafioso muy peligroso». Catalina sintió un escalofrío. Empezaba a comprender que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado. Cuando volvió a la estancia, encontró a Mateo hablando por teléfono. Su expresión era tensa y parecía muy serio. «¿Quién era?», preguntó Catalina una vez que él colgó. «Alguien de mi equipo», respondió Mateo. «Acaba de encontrar algo importante. El prestamista tiene una conexión muy cercana con tu primo, Javier». Catalina se quedó helada. «¿Javier? ¿Mi primo? ¿Por qué él?». Mateo suspiró, su rostro sombrío. «Parece que estaba trabajando con el usurero para tenderte la trampa. Planeaban usarte como puerta de entrada para acceder a mis bienes». El mundo de Catalina se vino abajo. Javier era su primo, casi un hermano, alguien en quien siempre había confiado. ¿Cómo pudo haberle hecho algo así? Esa noche, decidió enfrentarlo directamente. Fue a la casa de Javier sin avisarle a Mateo. Cuando su primo abrió la puerta, su rostro palideció al ver a Catalina de pie, con una mirada de acero. «Catá, ¿qué haces acá?», preguntó Javier, su voz temblorosa. «Lo sé todo, Javier», dijo Catalina, su tono helado. «Sé que trabajaste con ese tipo para atraparme». Javier soltó una risa nerviosa, pero sonaba hueca y desesperada. «No tuve opción, Catá. Me amenazaron. Si no los ayudaba, le iban a hacer daño a mi mamá». Catalina sintió una mezcla de furia y decepción. «¿Así que preferiste sacrificar a tu propia familia para salvarte a vos?». Javier bajó la cabeza, las lágrimas asomando en sus ojos. «Perdóname, Catalina. No sabía qué hacer». Catalina lo miró sin expresión. Sabía que su primo también era una víctima de la crueldad de ese sindicato, pero la traición dolía profundamente. Al día siguiente, Catalina y Mateo se reunieron para planificar su siguiente movimiento. «Sé que no te gusta involucrar a tu familia, pero Javier puede ser una herramienta útil para hacerlo salir», dijo Mateo. Catalina asintió lentamente, aunque su corazón todavía se sentía pesado. «Está bien. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Son muy peligrosos». Mateo tomó la mano de Catalina,
su mirada intensa. Te prometo que voy a protegerte. La tensión en la estancia era palpable. Catalina y Mateo pasaban horas estudiando los documentos, tratando de anticipar el próximo movimiento del sindicato. En la penumbra de la biblioteca, rodeados de mapas y perfiles, se sentían como dos soldados preparándose para una batalla. La dinámica entre ellos había cambiado. Ya no eran un esposo y una esposa de conveniencia, sino dos socios unidos por un objetivo común. Había un respeto mutuo que crecía con cada hora que pasaban juntos. Tenemos que encontrar una manera de infiltrarnos, dijo Catalina en voz baja, con la mano temblorosa mientras sostenía una taza de té caliente. Pero, ¿cómo podemos acercarnos a ellos sin levantar sospechas? Mateo sonrió levemente y señaló uno de los documentos. Para eso necesitamos a Javier. Él puede ayudarnos a entrar en su círculo. Solo tenemos que hacerle creer que todavía está de su lado. A la mañana siguiente, Catalina se encontró con Javier en un pequeño cafetín en las afueras del pueblo. Javier parecía nervioso, sus manos no dejaban de jugar con la taza de café. No sé por qué me pediste que viniera, dijo, evitando su mirada. Estoy acá para ofrecerte una salida, respondió Catalina, su voz calmada pero firme. Sé que estás atrapado. Quiero ayudarte a salir de esto. El rostro de Javier se llenó de miedo. No puedo, Cata. Me van a matar. Más te vale tenerles miedo a ellos que a lo que te va a pasar si te atrapa la policía, dijo Catalina, su tono ahora más duro. No te van a perdonar lo que hiciste. Tu única opción es cooperar con nosotros. Te daremos protección a vos y a tu mamá. La decisión es tuya. ¿Querés seguir siendo su títere o querés recuperar tu vida? Javier la miró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Sabía que Catalina tenía razón, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué tengo que hacer? Acércate a ellos, dijo Catalina. Danos información sobre sus movimientos. Te vamos a usar como carnada para hacerlos salir. Javier suspiró profundamente y luego asintió lentamente. Está bien. Pero no prometo nada. A partir de ahí, el plan se puso en marcha. Mateo y Catalina organizaron una reunión secreta con el equipo de seguridad que él había preparado. Le instalaron un dispositivo de escucha en el celular de Javier para monitorear todas sus comunicaciones con el sindicato. Mientras tanto, Javier comenzó a pasarles información crucial. Mañana a la noche se van a juntar en un galpón abandonado en las afueras, dijo Javier con voz temblorosa en una llamada. Oí que planean atacarte de nuevo esta semana. Mateo miró a Catalina. ¿Sospechan de él? Javier lo negó por teléfono. No, pero están impacientes. Se preguntan por qué todavía no tuve acceso a los bienes de Mateo. Mateo sonrió. Perfecto. Nuestro plan está funcionando. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Catalina y Mateo se dirigieron al viejo galpón que Javier había mencionado. Iban acompañados por el equipo de seguridad de Mateo, fuertemente armados y listos para actuar. Se posicionaron en la oscuridad, observando el galpón desde la distancia. Hay 3 hombres adentro, además del líder, susurró uno de los guardias por el comunicador. Catalina sintió un nudo en el estómago. Mateo le apretó la mano. Tranquila. Todo va a salir bien. Dentro del galpón, Javier estaba de pie frente al líder del sindicato, un hombre corpulento de rostro amenazante. ¿Por qué tardás tanto, pibe? Gruñó el hombre. ¿Necesitas que te recordemos lo que le puede pasar a tu vieja? Antes de que Javier pudiera responder, un ruido ensordecedor rompió el silencio. Las puertas del galpón volaron por los aires. El equipo de seguridad de Mateo irrumpió, rodeando a los mafiosos con las armas en alto. Estuve esperando mucho tiempo este momento, dijo Mateo con voz fría, entrando en el galpón. Sus pasos eran firmes mientras se acercaba al líder del grupo. ¿Pensaron que podían acabar conmigo tan fácilmente? Se equivocaron.
El líder mafioso soltó una carcajada siniestra. ¿Crees que podés vencernos vos solo? No sos más que un ciego inútil. Mateo sonrió y se quitó los lentes de sol. En ese instante, las luces de varias patrullas policiales iluminaron el lugar. La policía, que Mateo ya había alertado, entró y los arrestó a todos. Al día siguiente, el ambiente en la estancia era de alivio. Silvia estaba sentada en el living con una sonrisa que no se le borraba del rostro. Su deuda finalmente había sido saldada por completo. Catalina y Mateo estaban en la galería, mirando el sol de la mañana. «Lo logramos», dijo Catalina en voz baja, su voz teñida de alivio. Mateo tomó su mano. «Fue gracias a nuestro trabajo en equipo. Sos más valiente de lo que crees, Catalina». Ambos sabían que ese era solo el comienzo. Tenían muchas cosas que construir juntos. Pero por ahora, simplemente disfrutaron de la victoria, de la paz recuperada. Y en el silencio compartido, una nueva promesa comenzó a florecer, una que no tenía nada que ver con deudas ni mentiras, sino con un futuro que, por primera vez, ambos deseaban compartir. El sol de la mañana se derramaba sobre el campo que rodeaba Santa Victoria, pintando los cerros con tonos dorados y anaranjados. Catalina estaba sentada en un banco de madera en la galería de la estancia, un lugar que había pasado de ser su prisión a convertirse en su hogar. El mundo parecía completamente nuevo, pero la lucha que había librado junto a Mateo todavía se sentía muy real en su memoria. Mateo salió con 2 tazas de café humeante y se sentó a su lado. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Cómo te sentís ahora que todo terminó? Catalina lo miró por un instante y luego sonrió. Aliviada. Pero sobre todo, agradecida. Después de todo lo que pasamos, nunca imaginé que podría sentirme así, tan en paz. Mateo asintió lentamente. Pasamos por muchas cosas. Mentiras, traiciones, incluso amenazas. Pero creo que eso fue lo que nos hizo más fuertes. Catalina suspiró profundamente, sus ojos fijos en el horizonte. ¿Alguna vez te arrepentiste? De haberme usado, de haber fingido. Mateo dejó su taza y se giró para mirarla, sus ojos sinceros y profundos. Me arrepiento de haberte causado dolor. Pero no me arrepiento de haberte conocido, Catalina. En medio de todo ese caos, me di cuenta de algo. ¿De qué? Susurró ella. Me di cuenta de que ya no estaba luchando solo por mi empresa o por mi vida. Estaba luchando por nosotros. Tomó su mano, su pulgar acariciando suavemente sus nudillos. Me enamoré de vos, Catalina. Probablemente desde el primer día que te vi, aunque intenté negarlo. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. Yo también, Mateo. Creo que empecé a enamorarme de vos la noche que me dijiste la verdad. Vi al hombre real detrás de la mentira, y me di cuenta de que eras alguien en quien podía confiar. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la honestidad de sus sentimientos. La vida, a veces, tenía formas extrañas de unir a las personas. Sin embargo, había un asunto que todavía pesaba en el corazón de Catalina, Javier. Aunque había ayudado a derrotar al sindicato, ella no podía perdonarlo por completo. Un día, decidió visitarlo. Lo encontró en su casa, más delgado y con una mirada cansada. El arrepentimiento marcaba cada uno de sus rasgos. Vine a decirte que te perdono, Javier, dijo Catalina, su voz suave pero firme. Javier la miró, sorprendido. No tenés por qué hacerlo, Cata. Lo que hice fue terrible. Lo sé. Pero también sé que estabas asustado. No puedo vivir con este rencor en mi corazón. Somos familia. Le tendió la mano. Empecemos de nuevo. Javier tomó su mano, sus ojos llenos de gratitud. Esa noche, Catalina sintió que una última carga se había levantado de sus hombros. Tiempo después, Catalina y Mateo estaban de pie en el patio trasero de la estancia,
mirando el cielo nocturno lleno de estrellas. Habían pasado por el infierno y habían vuelto. Desde un matrimonio forzado lleno de secretos hasta una batalla contra una organización criminal. Pero ahora, habían encontrado una felicidad inesperada. ¿Te acordás del primer día que nos vimos?, preguntó Catalina en voz baja, su voz como un susurro en el viento nocturno. Mateo sonrió y asintió. Claro que sí. Parecías tan enojada y confundida. Sé que me equivoqué, pero no pude evitar sentirme atraído por vos. Catalina soltó una risita. ¿Y ahora? ¿Qué sentís ahora? Mateo la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él. Ahora solo siento que tu presencia en mi vida es un regalo que nunca esperé. Catalina se apretó contra él, apoyando la cabeza en su hombro. Yo también lo siento, Mateo. Aunque al principio nos unió una mentira, ahora sé que nos unió el destino. Bajo la suave luz de la luna, se quedaron en silencio, disfrutando del momento de felicidad por el que tanto habían luchado. Su viaje pudo haber comenzado